Él nos hizo el camino. Él es el que nos dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la puerta. La verdad es la palabra. Y es la palabra la que me lleva a conocer la verdad. La semana pasada estábamos hablando de lo que era eres reparador de ruinas antiguas. Y hablábamos de la reparación de estas ruinas, de restos, que las ruinas no son otra cosa que los restos de unos o varios edificios, y que en esta reparación de reconstrucción hablábamos de la importancia de los cimientos, no de los edificios, sino de nuestros cuerpos y de nuestras generaciones anteriores, que pudieron ir dañando o afectando mi generación y afectarán las futuras generaciones si no son reparadas. Y hablábamos en referencia y poníamos como ejemplo de Miami, del edificio que cayó, y precisamente por lo que este edificio cayó fue porque los cimientos de este edificio colapsaron. O sea, tiene que ser que no utilizaron los instrumentos o las herramientas o lo que verdaderamente se necesitaba para hacer estos cimientos, para que ese edificio se mantuviera fuerte. Entonces, cuando un cimiento no es hecho correctamente, eventualmente las paredes colapsan, las ventanas, las puertas, el edificio completo colapsa, y sucede lo que sucedió en el más cercano que tengo es Miami, que de hecho estaba viendo que anoche hubo un terremoto horroroso. ¿A dónde fue? En Marruecos. Cuando yo vi la noticia anoche, decía que había ya más de 2.000 personas. Wow, horrorosamente. Y amados, Rosh Hashanah es hermoso, es una convocatoria del Señor, pero una de las cosas que aprendimos es que tenemos que aprender a conocer los tiempos. Estamos en tiempos de juicio. Rosh Hashanah también es un tiempo de juicio de parte del Eterno, cuando nos da oportunidades y nos sacan el archivo. No es que no tengamos y que no pidamos por misericordia. Claro que tenemos que pedir por misericordia. Y cuando yo vi eso, el Señor, ten misericordia. Ten misericordia de este mundo. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de los nuestros. Ayúdanos, ¿verdad? A poder nosotros pasar la prueba. Pasar la prueba. Así que ahora mismo estamos como en un examen, en un escrutinio de parte de Dios. Nuestros archivos han sido sacados y están siendo revisados por el Eterno. Así, tan importante es esta fecha en la que estamos, y tan delicada esta fecha en la que estamos viviendo. Ahora, la reparación interna de nosotros la encontramos en Gálatas 5, donde se nos dice cuáles son los frutos de la carne. Independientemente donde usted nació, usted nace con eso. Con esos deseos de la carne vienen dentro de nosotros. Están los frutos del Espíritu, que es a nivel almático, pero están los frutos de la carne, que es esta carne que vemos física. El hombre cuando fue creado no tenía cuerpo, amados. El hombre cuando fue creado, fue creada una alma, un espíritu. El cuerpo fue adquirido a través de cuando peca y es echado a la tierra, donde nosotros estamos viviendo hoy en día. Así que juntamente con esta carne se le añadió lo que el hombre adquirió cuando fue tentado y él desobedeció. Así que eso viene con la desobediencia. Por eso tenemos tanta brega de obedecer. Usted no ve que desde niño tenemos esa lucha, que le decimos a los muchachos, mira, acá esto, lo otro, esto, lo otro, esto, lo otro. Y lo primero que hacen, parece que le dijimos, pero ven acá, yo parece que le dije, que desde que llega, ponte. Ay, yo recuerdo una ocasión, óyeme, voy a JCPenney, voy a hacer un pago, voy a pagar solamente eso, no tengo más dinero, no me pidas nada que no tengo. Parece que yo le dije, papi, desde que tú entres a la tienda, lo primero que tú veas, antójate.
ahí. Fue mi hijo Isaac, en paz tenga Dios su alma en su gloria. Y empezó ese muchacho a dar grito de un juguetico que encontró en el camino, porque era, creo que, si mal no recuerdo, eran los tiempos de Navidad, que ustedes saben que ponen eso ahí, juego por donde quiera. Muchacha de Dios. Así que en la reconstrucción de nuestras simientes tenemos que reconstruir, indagar si en nuestras familias hubo adulterio, si hay mucha gente que se llena de mucha ira, si hubo engaño, si hubo idolatría. ¿Qué es idolatría? Adorar a otros dioses. ¿Quiénes son los dioses? Todos estos santos que andan por ahí son dioses. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pedirle a dioses ni a santos, es a Dios que es nuestro Padre. Y Él es muy celoso de esto. Están los pleitos, están los celos, están los enojos, las rivalidades, los chismes, la murmuración. También dentro de las ruinas encontramos los muros. Y estos muros también son influenciados por la envidia, por la queja, por el chisme, por la idolatría, por la duda. Y estos muros se van deteriorando según nosotros vamos incurriendo en estos hechos, en estas acciones, en estos pensamientos. Pero el más duro de todos, amados, es el que levantamos nosotros mismos. No solamente con la desobediencia, sino con la duda, ¿verdad? Haciéndonos los locos, sabiendo lo que debemos hacer y no lo hacemos. O sea, la palabra establece que el castigo es peor para aquellos que le conocieron que para aquellos que no le conocieron. Porque no tenemos excusa. No podemos decir, no, es que yo no sabía. No, es que tú lo sabes y aún así, a sabiendas de saberlo, aún así, ¿verdad? Estamos permitiendo caer cuando la palabra nos establece que diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. O sea, tenemos que pedirle ayuda cuando no somos débiles en ciertas áreas de nuestras vidas. Ahora, también levanto uno cuando decido alejarme y cuando decido no creerle. Recuerdo en un momento dado, Yeshua se encuentra con un padre que le lleva a su hijo. Y antes de él sanarle a su hijo, él empezó a psicoanalizarlo. Ok, pero ¿y tú? ¿Y cuántos tiempos lleva tu hijo así? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo estás a través de esta situación? ¿Cómo te sientes tú como padre? Porque, amados, nosotros a veces nos ocupamos de los hijos y pensamos en los hijos, pero no pensamos en los padres. Y los padres también, hoy en día que hay tantas situaciones en los niños que no sabemos de dónde vienen, que pueden ser situaciones inclusive almáticas, generacionales. Nos ocupamos siempre en el niño, pero los padres también. A veces los padres no saben lidiar con esta situación. Se agotan porque no tienen los recursos. De la misma manera que a veces pues los niños, ni ellos, como escuché uno una vez que decía, es que a mí nadie me entiende. Entonces, la situación es difícil para los padres y ambos necesitan ayuda, tanto el niño como el padre. Gloria a Dios por sus bendiciones y ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios de su paz, de su amor, de su templanza, porque en este tiempo los muchachos, lo que están haciendo no es... Yo recuerdo que yo sentaba a un hijo mío, lo sembraba en una silla y hay de él o de ella que se parara, pero ahora tú duras más sentándolo que lo que duran ellos parándose. Tú das una vuelta y ya el muchacho está en el otro lado. Esto es algo increíble. Pero esa pioja ya está que le da uno hasta fuerte. Le digo, pero ¿y ella? ¿Quién la patrocina? Ya feliz. Ya le estamos calentando el pamper. Tercer paso del tema de la semana pasada, y recuérdense que lo que estamos es un recuento de la serie de esta semana, que entiendo que culmina labrador de sendas del camino que veníamos andando.
Y fíjense algo. En Segunda de Reyes, mientras trataba esto, el Espíritu me trajo específicamente esta palabra. En Segunda de Reyes 21, dice de la siguiente manera. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Exiba. Manasés hizo lo malo. Déjame seguir con esto. Aquí el que quiera acompañarme, allí hay Biblias, Segunda de Reyes, capítulo 21. Voy a leer un poquito, porque necesitamos entender esto y internalizarlo dentro de nosotros, para que podamos ser hacedores de la palabra y no meramente oidores de ella. Gracias, amor. Manasés hizo lo que ofende al Señor. ¿Qué hizo Manasés? Hay otras personas que dicen que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dicen la mayoría de las versiones de nosotros. Esta versión dice, que es la versión israelita nazarea, él hizo lo que desagradaba a Yahweh, siguiendo las prácticas abominables de las naciones que Yahweh había desposeído delante de los israelitas. Recuerden que cuando lo fueron a entregar, ellos tuvieron que luchar por las tierras que Dios les entregó y tuvieron que lidiar con todo lo feo. Sí, con todo lo que terminan en feo. Segunda de Reyes, capítulo 21. Voy al versículo 3. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 3. Volvió a edificar, o sea, el rey Manasés, que tenía 12 años solamente cuando comenzó a reinar, dice que volvió a edificar los lugares altos que su padre había destruido. O sea, ya venía, este muchacho nace de un padre que había destruido todos estos ídolos y todos estos altares, y él lo volvió a construir. Erigió altares a Baal, alaba, e hizo una imagen de la diosa Acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante los astros del cielo y los adoró. Construyó altares. También los edificó a los altares en la casa de Yahweh, de la cual Yahweh había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre, alábalo. Edificó altares ante todo el ejército del cielo en los atrios de la casa de Yahweh. Yo no soy uno mayor. Y uno dice, ¿cómo que a los ejércitos del cielo? ¿Verdad que si ustedes pensaron en eso? Porque se edificaron altares a los del cielo y al ejército del cielo. ¿Con qué nos dice? ¿Con qué nos dice Raab Chaulo, el Saúl? Efesios 6, versículo 11. Él nos manda a poner toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las artimañas del Satán. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Con quién qué tuvo que hacer cuando Daniel estuvo orando? Y vino a los 21 días un ángel a decirle: desde que tú comenzaste, predispusiste tu corazón a ayunar, a orar, a interceder, tu petición fue contestada, pero tuve interferencia, me tuve que poner a pelear con el príncipe de Persia, y tuvo que venir otro a ayudarme.
para que tu petición pudiera ser contestada. Así que aquí estoy trayendo la respuesta, pero me tengo que devolver porque tengo que seguir peleando. Dejé allá al otro ángel peleando. Yo parafraseando, ¿verdad? Dejé allí otro ángel peleando con el que con el príncipe de Persia. Así que nuestras luchas, amados, no es con el hermano, no es con la hermana, no es con el vecino, no es con mi mamá, no es con mi papá. Son con las entidades que se mueven en los aires e influencian precisamente a aquellos que se dejan influenciar. Pero es precisamente a esos a los que estos reyes le servían y adoraban. Dice también, las letras son grandes al revés. Una de las cosas que hicieron y que Dios detesta, estoy en el versículo 6, entregó al fuego a su hijo. ¿Qué significa eso? Que lo sacrificó. O lo sacrificó o se lo dedicó. Yo entiendo que lo sacrificó. Y Dios va en contra de los sacrificios humanos. Y todos estos dioses pedían carne, pedían vidas. Entregó al hijo, al fuego a su hijo, y practicó la magia, la adivinación, evocó a los muertos, practicó el espiritismo, abundó en hacer lo que desagradaba a Yahweh, provocándolo. La imagen tallada de acera que había hecho, la puso en la casa de la cual Yahweh había dicho a David y su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que yo he elegido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. No volveré a hacer que los pies de Israel anden errantes en la tierra que he dado a sus padres, con tal de que observen fielmente todo lo que les he mandado. Toda la Torá que les mandó a mi siervo Moisés o Moshe. ¿Qué fue lo que le envió? Toda la Torá. Pero ellos no escucharon, y Manasés hizo que se desviaran e hicieron lo malo más que las naciones que Yahweh había destruido ante los israelitas. O sea, no solamente hicieron lo malo, se sobrepasaron en hacer lo malo, porque dice aquí claramente la palabra que hicieron lo malo más que las naciones de las que Dios había destruido. O sea que, si a ver vamos, ellos ameritaban que también fueran destruidos. Por eso Yahweh habló por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, ha hecho más mal que todo el que hicieron los emoritas que le precedieron, y que por cuanto ha hecho también pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel: voy a traer tal desastre sobre Jerusalén, sobre Judá, que al que oiga le reteñirán ambos oídos. Le aplicaré a Jerusalén el cordel de Chorón. A ver qué dice el versículo 13 aquí. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Por eso dice la palabra que con la misma vara que tú miras, alabo. Ok, le aplicaré el mismo cordón y limpiaré Jerusalén como cuando se limpia un plato. ¿Cómo se limpia un plato? Y luego se pone boca abajo. O sea, cuando nosotros fregamos, que limpiamos los platos y lo ponemos así limpiecito. Alaba. Desampararé al remanente de mi heredad, lo entregaré en manos de sus enemigos, serán presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo que me desagrada y me han provocado desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy.
Además, Manasés dio muerte a tantas personas inocentes que llenó de sangre a Jerusalén de un extremo a otro, además del pecado que cometió al causar que Judas hiciera lo que desagrada a Yahweh. Los demás sucesos del reinado de Manasés, todos sus hechos y los pecados que cometió están registrados en los anales de los reyes de Judá. Manasés reposó con sus padres y los sepultaron en el jardín de su palacio, en el jardín de Usa, y su hijo Amón le sucedió como rey. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Meulemet, hija de Jalus de Yobab, alábalo, e hizo lo que desagraba a Yahweh, como había hecho su padre Manasés, anduvo en todo el camino en el que había andado su padre, sirviendo a los ídolos que había servido su padre, y postrándose ante ellos, abandonó a Yahweh, el Elohim de sus padres, y no anduvo en el camino de Yahweh. Los cortesanos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su palacio. Pero el pueblo de la tierra dio muerte a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Los demás sucesos del reinado de Amón y sus hechos están registrados en los anales de los reyes de Judá. Los sepultaron en su sepulcro en el jardín de Usa. Su hijo le sucedió como rey, o sea, fue subido al trono. Ahora, aquí viene lo interesante de esto. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jedida, hija de Adaías, oriunda de Boscar. Y Josías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de sus antepasados. Esta versión dice, él hizo lo que le agradaba a Yahweh y siguió todo el camino de su ancestro David, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ahora, dice, en el año 18 del rey Josías, mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo, preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que los están reparando. Que les paguen a los carpinteros, a los maestros de obra, a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no le pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden de toda honradez. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y éste, después de leerlo, fue y le informó al rey. Los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo, es él hablándole al rey, en el templo del Señor, y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro del cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó estas palabras del libro de la ley, cuando oyó la palabra de la Torá que le fue leída, dice que el rey rasgó sus vestiduras y dio esta orden a Hilquías el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, y a Safán el cronista, y a Asaías su ministro personal. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Porque sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros. Porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros.
Así que Hilquías el sacerdote, Ahicam, Acor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era el hijo de Tigba y nieto de Jarás. Alábalo. Hulda le contestó: así dice el Señor, Dios de Israel. Díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto: voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses, me han provocado a ira con todos sus ídolos, pero por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor, como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz, y tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Las cosas que hizo este rey, aún siendo un muchacho joven, y lo primero que hizo, que es lo que vemos que está haciendo, viniendo de una descendencia de 53 años de hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, y pasar por otro rey que era su padre, que también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Cualquiera hubiera esperado que este joven, aún siendo un niño, hiciera lo que sus padres le habían enseñado, su abuelo y su bisabuelo, como su papá y su abuelo. Sin embargo, lo primero que él hace, aún antes de que la Torá le fuera leída, es restaurar el templo. O sea, que el templo estaba destruido, primero que nada, porque hemos leído que habían levantado, habían puesto dioses dentro del templo de Dios, y por lo tanto también lo habían descuidado. No estaban los sacerdotes ahí. Así que él tuvo que mandar a buscar a los sacerdotes y comenzar a restaurar de nuevo el templo de Dios, y recaudar los fondos y entregárselos a los sacerdotes y a los que estaban trabajando, que eso es algo que llama primero que nada no solamente la atención de Dios, sino que se empieza a organizar el caos. Porque si no hay templo en Jerusalén, hay caos para ellos. ¿Por qué? Porque la luz está apagada. Y hemos aprendido que la luz de la menorá debe estar como encendida 24/7. Y deben estar unos sacerdotes específicamente levantando cada día ofrendas de paz ante Dios. Y aprendimos que estas ofrendas lo que indican es que nos arrepentimos ante Dios, lo reconocemos como Dios, y que arreglamos las cuentas entre tú y yo, y ese humo subía como olor fragante ante el Padre, aceptando esta ofrenda, y había que paz en medio de Israel. Así que este joven, antes de escuchar la palabra, hizo lo correcto: restaurar el templo, que es lo que nos manda a nosotros Dios. No tenemos un templo físico en cuanto al templo de Jerusalén, sabemos que está destruido. Pero nuestro templo, este cuerpo, que nos dice el mismo apóstol Saúl, que este cuerpo, este templo hay que cuidarlo, el templo, que es
el cuerpo del Espíritu, este templo que nosotros tenemos, porque ¿a dónde viene a morar el Espíritu Santo? Él está en medio, pero también está dentro de nosotros. Me llamó mucho la atención este rey. Y cuando nosotros leemos Reyes, principalmente la segunda de Reyes, después de los Reyes de Salomón, después de David y Salomón, todo lo que viene son reyes que la mayoría de todos ellos hacían lo malo ante los ojos de Yahweh. Inclusive, tengo entendido, según lo que estaba restaurando en la lectura, el hecho de que no se levantó otro rey después de David, después de Salomón, como Osías. Y estuvo el pueblo 31 años en paz. Un reino dividido, establece la palabra, que no prevalecerá. ¿Dividido por qué? Porque el rey que está como rey delante del pueblo, tiene que estar unido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un conjunto de ambos. Él no puede jamás olvidarse que él está en esta tierra ocupando un espacio de rey, pero que el verdadero rey es Dios. De la misma manera que a nosotros tampoco se nos debe olvidar que Dios es nuestro rey y que lo hemos hecho nuestro rey. El tema de esta mañana es, wow, yo creo que nosotros podemos terminar, dejarlo para la semana que viene, ¿verdad? Retornando a la senda antigua. Retornando a la senda antigua. ¿Cómo nosotros retornamos a la senda antigua? A través del rey Josías, nosotros lo sabemos. ¿Cómo él retornó a la senda antigua? Es siguiendo las instrucciones que Dios le dio a Moisés a través de la Torá. Cuando él escuchó la palabra, él pudo darse cuenta que todos los reyes anteriores habían incurrido en pecado. ¿Por qué? Primero que nada, habían adorado a otros dioses. La semana pasada, aquí en la parashá de la semana pasada, se hablaba de las bendiciones y de las maldiciones. Y las maldiciones están ahí latentes, pero las bendiciones opacan las maldiciones. ¿Cómo yo hago que las bendiciones estén en mi vida? Obedeciendo las instrucciones que Dios me da. ¿Cómo nosotros gratificamos a nuestros hijos? ¿Cuando nos obedecen o cuando nos desobedecen? Cuando nos obedecen. Eso mismo sucede con Dios. Dios nos pone al frente de nosotros la bendición y la maldición. ¿Quién escoge? ¿Dios o yo? Yo escojo. Yo soy quien escojo o la bendición o la maldición. O yo escojo obedecerle, seguirme, empezar a estudiar su palabra y comenzar a sacar de mi vida y a dejar de hacer las cosas que yo anteriormente hacía y que he venido a lo mejor aprendiendo a través de mis generaciones pasadas y también en las que nosotros hemos incurrido, porque nosotros también incurrimos en cosas. Tienes un clase sentido, mi amor, te va a matar la batería. También nosotros incurrimos en cosas que no solamente hicieron nuestros ancestros y nuestros antepasados. Nosotros cargamos eso. ¿Qué ustedes se creen? ¿Qué le correspondía a Josías? El castigo que Dios iba a hacer para la tierra, que había ya dicho y prescrito que recibirían. Y hay algo más adelante que, déjame leerlo rápidamente.
Cuando este muchacho muere, la palabra que Dios había declarado sobre ellos comienza a cumplirse, porque es ahí donde entra entonces el rey Nabucodonosor y limpia y se lleva a todos los reyes, prácticamente todo Israel. Dice, se llevó cautivo a todo Jerusalén, a todos los jefes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos, a los herreros, y nadie quedó, excepto la gente más pobre del país. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer con el pueblo? Que los iba a limpiar, que iba a dejar la tierra limpia, que no iba a dejar ni uno solo, nada iba a quedar en el plato. Y así mismo sucedió. Dice, también se llevó a Joaquín en cautiverio, que era el rey, a Babilonia, y así mismo a la madre del rey y las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos del país, y se los llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia. Y hay otra cosa también que tenemos que entender, que esto era precisamente lo que sucedía con Daniel. Daniel era un cautivo en la tierra donde él estaba sirviendo, juntamente con Mesach, Cedra y Abednego. Cuando ellos fueron, habían sido llevados cautivos a esa tierra. Así que lo que quiero enseñarles con esto es que Dios es fiel a su palabra, pero también Dios es fiel a aquellos que es lo que le llaman Teshuvah, que es que retornan al camino correcto, que hacen arrepentimiento de las sendas y los caminos que anteriormente estaba caminando, como caminábamos como chivos sin ley, o sea, sin dueño, haciendo lo que nosotros nos parecía y como nosotros entendíamos y de lo que nosotros aprendíamos. Pero cuando nosotros venimos a Dios y empezamos a leer su palabra, nos damos cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacíamos no era del agrado de Dios. ¿Es o no es? Ahora, hay cosas que Dios quita de nuestras vidas inmediatamente, pero hay cosas que Dios no es que no las puede quitar, es que nosotros tenemos que luchar nosotros mismos con ellas. ¿Saben por qué? Porque nos gusta. Porque una persona, vamos a poner un alcohólico, pasa por la situación de ser desintoxicado. ¿Y qué debe hacer esta persona? Miren, ni siquiera olerlo. Porque ¿qué sucede? Que si lo huele, ¿qué va a pasar? Si no ha roto esa relación con el alcohol, porque dicen que las personas hacen una relación con todo lo que sea una adicción, porque puede hacer hasta la comida. O sea, adicción en nosotros es algo en lo que nosotros mismos entendemos que no tenemos control sobre ella, que nos domina o que es más fuerte que nosotros. Entendemos nosotros, pero nada más. Todo lo que nosotros necesitamos para lidiar con lo que sea que nos ataca, Dios nos da el poder, Dios nos da no solamente la autoridad, sino que aquellos todavía que nos sintamos débiles en ciertas áreas de nuestra vida, la palabra nos dice que podemos decir que somos fuertes en Él. ¿Por qué? Porque vamos a recurrir a Él y le vamos a pedir ayuda para que nos ayude todos los días, como la falta de perdón. Yo sé que de la noche a la mañana nadie va a perdonar a nadie, pero Dios me dice que me levante cada día, y así como son nuevas sus misericordias, yo también voy cada día a decir: Señor, lo perdono, Señor, la perdona, Señor, ayúdame a perdonar. Así como tú te olvidas y como establece la palabra que mis pecados y todo lo que yo hice de mi pasado, tú lo echas en el fondo del mar, así ayúdame también a perdonar. Amados, y eventualmente va a llegar un momento donde tú ni te vas a acordar y va a cantar la canción: ayer te vi pasar y al quererte llamar se me olvidó tu nombre. Alaba. Canta el salmista, no recuerdo cómo se llama el salmista, no, mi mamá le gustaba mucho esas canciones. Así que verdaderamente va a llegar un punto donde, miren, lo vamos a enterrar y le vamos a poner la matica y vamos a seguir caminando. Una vez escuchaba una pastora que decía: o sea, yo sé que te dolió, pero ya tú tienes años en este dolor. Si tú quieres, si todavía te quedan lágrimas, mira, vete
y llora, ponte en un lugar, traiga recuerdo a la memoria todo lo que te hicieron, todo lo que te dolió, y empieza a llorar, pero llora y haz un mar, haz un río con tus lágrimas. Pero cuando te pares de ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Entonces, a veces nos gusta mucho recordar. Y cuando nosotros recordamos, nosotros podemos estar lo más feliz del mundo, amados. Y la mínima cosa, cuando no hemos sanado y cuando no hemos perdonado, desata ese caos en nosotros. Y se nos amarga el día. Y le amargamos el día a los demás también. Y hasta nosotros mismos. Usted no se ha fijado que a veces uno está cantando hasta canciones. O viene una canción y tú empiezas a escucharla. Y eso te trae un recuerdo. Y ya el día se te nubló. El sol está afuera, pero dentro de ti hay una sola nublación. Porque hay canciones que tienen la particularidad, que tienen en ellas el dolor y la aflicción que la persona pasó. Por eso es que dice que hay artistas que tienen el don de hacerte sentir lo que ellos estaban sintiendo cuando ellos estaban escribiendo. Porque muchos de ellos escriben porque tienen ese don hermoso y escriben porque saben hasta describir, tener una prosa, lo que le llaman musa. Pero hay personas que escriben también por situaciones que han pasado en su vida. Y uno siente ese dolor que esa persona estaba sintiendo. Uno llega como que sí, que dice, wow, como que sentí, como que... ¿No le ha pasado eso? Es que yo recuerdo que en una ocasión nosotros estábamos, mis hijas y yo, les gusta un grupo ahí, no voy a darle fama ni nada de eso, pero hay una canción en específico que salió y nos pusimos a decir, wow, a la verdad que esta persona estaba bien dolida cuando escribió esto. Porque como que se sintió en el aura, en ese momento, cuando llegó esa canción, como que la tristeza de esa, como la tristeza y el dolor. Y hablábamos sobre eso, verdaderamente una canción puede traer dentro de ella el dolor y la tristeza que esa persona tenía en ese momento. Dolor, alegría, todo. Sí, ¿no? Hablan del dolor y la tristeza porque específicamente en ese momento y a través de esa canción, eso fue lo que se sintió. Pero que también nosotros podemos estar contentos, y estamos hablando en referencia en que a veces cuando tú no has sanado y tienes una herida todavía en tu corazón, hasta de una canción, o hasta de ver una acción, o hasta de... o viene el pleito, porque no solamente es amargue. A veces es que uno puede estar tranquilo y contento y ver hasta una película, amado. Uno está viendo una película y está pasando por algo y te acuerdas que de algo parecido a lo que tú viviste y ya se... Ay, bobo, como dice el hijo mío. Y el pleito, porque entonces empieza el pleito. Hay un artista que decía, un comediante, él decía, mire, cuando usted ve un pleito de una pareja y usted anda con su mujer, váyase de ahí. Pero corriendo. Simba, él tiene un stand-up comedy y hace años que yo lo vi, pero él hablaba sobre eso y que mire, váyase de ahí. Y si llegó a encontrar algún problema en el camino, que su mujer empieza a pelearle, bájese del carro, mire, y empiece a caminar y no vuelva nunca. Usted vuelve para atrás, es bobo lo que usted va a encontrar, como dice Michael. Pero, y usted ni siquiera estaba en ese lío. Usted nada más vio el pleito de otro y ya usted se involucró en eso. Nos reímos, pero pensémoslo ahora en el ámbito en el que estamos trayendo espiritualmente. Hay cosas que nosotros no hicimos y venimos cargando. Y cosas que los he llevado a través de la risa, de canciones, de películas, de situaciones, donde nosotros aún nos hemos envuelto en eso. A través de nuestras generaciones, nosotros hemos venido cargando situaciones. Hay gente que nace triste y no sabe por qué nace triste. Viven una tristeza y no saben por qué está triste. Viven en depresiones y reconocen
que nada les ha pasado, que nadie les hizo nada, pero están así tristes. Y hemos aprendido que eso a veces es influenciado por lo que vivió mi mamá durante mi embarazo. Si estuvo feliz, si estuvo triste, si estuvo en pleito, si la abandonaron. ¿Cuántas cosas a veces no suceden así? Si vivía en una casa donde lo que había era mucho pleito, rencilla, divisiones, todas esas cosas influencian al feto, al bebé, a la bebé, en su crecimiento. A veces nuestros ancestros incurrieron en adorar a otros dioses. Nosotros no los adoramos. Pero en el camino ahora nosotros estamos aprendiendo las cosas que no le agradan al Dios que nosotros hemos escogido y que hemos decidido servirle. Y una de las cosas que tenemos que aprender es cómo se sirve a ese rey. Las cosas que le agradan a ese rey. Así como nosotros estamos en este país, aquellos que no, hay muchos que sí son de aquí, hay muchos que no, pero cuando nosotros venimos de otros países a este país, las leyes del país de donde nosotros vivimos no son las mismas del país donde nosotros estamos. De hecho, allá se habla de kilómetros, aquí se habla de ¿qué? Entonces, yo no puedo hacer lo que yo hacía en mi país porque aquí a lo mejor eso sea un problema o incurra por ejemplo, allá en Santo Domingo no se parquea donde quiera, aunque ahora están dando también el ticket por allá, pero aquí esos líos no se aceptan. Como usted ven a veces se encuentra un bonito ticket. Porque aquí hay leyes y aquí se cumplen. Entonces, ¿qué sucede con eso? Amados, estamos en un reino y el reino es de Dios y Él es el rey y tenemos que regirnos bajo las leyes de ese rey. Ahora, cuando nosotros hacemos como Josías, que empezamos a descubrir las cosas de la ley, de la Torá, de las leyes de Dios, y hacemos el cambio, cruzamos al otro lado como cruzó Abraham, amados. Abraham vino de una familia idólatra, su papá hacía dioses. Y tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le dice, sal de tu casa y de tu parentela. Pero también le dijo, inspecciónate. Mira dentro de ti. Mira tus generaciones. Y cruza al otro lado. O sea, deja eso. Abraham, y gracias a Abraham, nosotros somos injertados en esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Serás padre, así como si tú puedes contar las estrellas, y no se puede contar las estrellas. Así será tu descendencia. Y nosotros entramos dentro de esa descendencia de Abraham, a través de nuestro Mesías, a través de nuestro Yeshua. Pero tenemos que aprender y a empezar a caminar la senda que nuestro Yeshua hizo. Él nos hizo el camino. Él es el que nos dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la puerta. La verdad es la palabra. Y es la palabra la que me lleva a conocer la verdad. Es su Espíritu Santo que me lleva a toda verdad. Y cuando yo escojo caminar este camino, indiscutiblemente, amados, nos va a suceder como el rey Josías. No es que nuestra vida se va a volver color de rosa, ni el camino tampoco, como ese anuncio que yo veía de Panadol, que todo se iba poniendo color de rosa, rosado, la flor, el camino, la sábana, todo iba color de rosa. No. Pero va a haber una diferencia en nuestras vidas. Hay un antes de y hay un después de. Hay un antes de Ani, antes de Dios en su vida, antes de nuestro Yeshua en nuestra vida. Y hay un después de. Terminó conmigo, no, amado, yo soy como usted, en un edificio en construcción. Y de día en día Dios va a través de su palabra y a través del trato conmigo, a través de su Espíritu Santo, a través del estudio de su palabra, cada día va poniendo un granito de arena en mi vida para que yo sea una mejor persona,
para que yo pueda vivir en paz, para que yo pueda vivir tranquila, para que yo pueda vivir feliz, para que yo no vea las cosas como anteriormente yo las veía, para que yo empiece a hablar de una manera completamente diferente, para que yo empiece a actuar de una manera diferente, y sobre todo nosotras las mujeres, para que mis emociones, mire, las llevemos, yo no sé si es que la clavemos, si es que la enterremos, pero tenemos que hacer algo con ella, porque somos seres muy emocionales, todos lo somos, pero las mujeres más que todo el mundo, yo creo. Sin mirar a nadie. Dios, mire, Dios les dijo a ustedes que la amen, no que la entiendan. También nos lo dijo a nosotras. También nos dijo a nosotras que somos la ayuda idónea de nuestro compañero. Entiendan a ese hombre. Ayúdenlo, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Dios. Bueno, amados, la segunda. Padre eterno, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Hermosa es tu palabra. Gracias porque tu palabra establece que en estos tiempos ya no tú escribirías tu palabra en nuestros corazones. Gracias porque tú estás escribiendo tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que no solamente seamos leedores, oidores de tu palabra, sino que ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, porque queremos hacer lo correcto ante tus ojos y no queremos encontrarnos haciendo lo incorrecto, lo que te desagrada. Padre eterno, si hay en nosotros raíces que tú no has plantado, Padre eterno, yo te suplico y te imploro por los méritos de nuestro Señor, por su sacrificio en el madero, Padre eterno, a que esto sea desarraigado de nuestras vidas, de nuestra alma. Ay, salí cataras torocoy. Padre eterno, Dios de gloria, que nuestros pasos se dirijan al camino que Él trazó para nosotros, que entendamos que ya el camino está hecho, que tenemos solamente que seguir los pasos de nuestro Yeshua, y que Él, ay santo, dijo, no vino a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Él vino a enseñarnos que no sea como yo quiera, sino como tú quieras, Señor. Así te pedimos en esta mañana. Ayúdanos, Padre eterno, a rendirnos completamente a ti y que se haga tu voluntad y no la nuestra en nuestras vidas. No estoy diciendo que sea fácil, pero te doy las gracias porque tu misericordia es tan grande que todos los días se renueva, y que si en lo que fallé ayer, Padre eterno, tú me das una nueva oportunidad. Pero Padre, que en esas nuevas oportunidades y en este nuevo escudriño que tú haces anualmente, tú puedas encontrar en cada uno de nosotros que estamos haciendo lo mejor que podamos para caminar bajo tu senda, bajo tu palabra, para que nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida, como establece tu palabra. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu, te damos gracias a nuestro amado Yeshua, por ser nuestro camino, por ser la puerta que nos lleva de nuevo, de retorno hacia el Padre. Gracias te damos. Amén. 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 Que podamos cada día de nuestras vidas tener en nosotros, pedirle ayuda al Espíritu para que nos ayude. Amados, solo no podemos. Esto es una lucha diaria, esto es una lucha constante, luchar con nuestra carne. Yo no tengo que decirle a ustedes que es fácil, porque no lo es. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas. Pero lo importante dentro de todo esto es que, como dijo nuestro amado Yeshua, cojan su cruz y síganme. O sea, vengan con todo lo que usted tiene, vengan con el paquete. A veces hay personas que hemos escuchado decir, no, cuando yo deje de hacer tal cosa, yo voy a buscar de Dios. Mi hermano, venga tal como usted está, porque usted nunca va a dejar eso por usted mismo. Es con la ayuda de Dios, es con la ayuda de su palabra, es con la ayuda de su Espíritu que podemos hacerlo. De que podamos coger esa cruz y decir, yo vengo tal como soy ante ti, Señor. Dice que no podemos venir a Dios con las manos vacías, pero podemos venir con el corazón y la voluntad de servirle, de servirle y de seguirle.
Usted puede tener la mano vacía de que se recojan ofrendas y diezmos, usted no tenga, Dios conoce su corazón y conoce su situación y que Dios le bendiga la obra de sus manos. Y eso no es algo que Dios exige. Sí, se lo digo desde aquí, o sea, yo he sabido de personas que supuestamente hasta lo botan de una iglesia porque no diezmen, pero y se han preguntado si tiene o si no tiene, si le hace falta la comida o si le hace falta algo, porque esto es algo que también se aprende. Pero de todas maneras, amados, lo importante de todo esto es entender que Dios nos ama y que Dios ha preparado para nosotros convocaciones que nos van a llevar y nos suben a un siguiente nivel, que nos acercan más a Él, que hay que cruzar al otro lado sin mirar atrás, como la mujer que miró hacia atrás y se convirtió en sal. No podemos mirar hacia atrás, y si miramos algún día hacia atrás es para comparar lo que yo era antes y lo que Dios ha hecho conmigo y con ustedes también.